Capítulo 1. Elizabeth y Zacarías. Zacarías y su esposa Elizabeth eran judíos y vivían cerca de Jerusalén. Ellos obedecían los mandatos de Dios. Por muchos años habían orado pidiendo tener un bebé, pero cuando ya eran viejos todavía no habían tenido hijos. Zacarías era sacerdote en el templo. Un día lo visitó un ángel llamado Gabriel y le dijo que Dios contestaría las oraciones de él y de Elizabeth y que tendrían un bebé. Gabriel dijo que debían ponerle al bebé el nombre de Juan. Gabriel dijo que Juan sería un profeta recto de Dios y que enseñaría a la gente acerca de Jesucristo. Zacarías no le creyó al ángel porque Elizabeth ya estaba muy anciana para tener un bebé. Gabriel le dijo a Zacarías que como no había creído lo que Dios le había prometido, que no podría hablar hasta que naciera Juan. Capítulo 2. María y el ángel. María y José vivían en Nazaret. Eran personas muy buenas, se amaban y se iban a casar. Un día, el ángel Gabriel visitó a María y le dijo que Dios la bendeciría. Gabriel le dijo a María que ella sería la madre del Hijo de Dios, que su nombre sería Jesús y que sería el rey de todas las personas rectas. María dijo que ella obedecería a nuestro Padre Celestial y sería la madre de Jesús. Capítulo 3. Nace Juan el Bautista. El ángel Gabriel le dijo a María que Elizabeth también iba a tener un niño varón. María y Elizabeth eran parientes. María fue a visitar a Elizabeth, y el Espíritu Santo le dijo a Elizabeth que María sería la madre de Jesucristo. Las dos mujeres dieron gracias a Dios por bendecirlas. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses, y después regresó a su casa en Nazaret. Nació el hijo de Elizabeth, y sus amigos y su familia estaban felices. Pensaban que el bebé debía llevar el nombre de su padre, Zacarías. Pero Elizabeth dijo que debía llamarse Juan. Todos se sorprendieron mucho. Las personas le preguntaron a Zacarías cuál debía ser el nombre del bebé. Él todavía no podía hablar, pero escribió: Juan es su nombre. Entonces Zacarías pudo volver a hablar. Fue lleno del Espíritu Santo. Les dijo a las personas que pronto nacería Jesucristo y que Juan prepararía a la gente para recibirlo. Juan creció y llegó a ser un gran profeta. Enseñó a la gente acerca de Jesucristo. Capítulo 4. José y el ángel. José era un hombre bueno y bondadoso. Él y María iban a casarse. Cuando supo que María iba a tener un bebé, no sabía qué hacer. Como el bebé no era hijo de él, pensó que no debía casarse con ella. Una noche un ángel visitó a José en un sueño y le dijo que el bebé de María era el Hijo de Dios. También le dijo que se casara con María y que le pusiera el nombre de Jesús al bebé. Jesús sería el Salvador del mundo. José obedeció al ángel y se casó con María. Capítulo 5. Nace Jesucristo. El emperador romano pasó una ley que decía que todos debían ser empadronados. José y María vivían en Nazaret y tuvieron que viajar 105 kilómetros a Belén para ser empadronados. Para María no fue fácil viajar a Belén, porque pronto nacería su bebé. Cuando José y María llegaron a Belén, todas las habitaciones estaban llenas de personas y tuvieron que quedarse en un establo. Un establo es un lugar donde se guardan los animales. Allí fue donde nació el bebé. María lo envolvió en tela y lo acostó en un pesebre. José y María le pusieron al bebé el nombre de Jesús. La noche que nació Jesús, había pastores que cuidaban sus ovejas en los campos cerca de Belén. Un ángel los visitó y los pastores tuvieron miedo. El ángel les dijo que no tuvieran miedo, porque él les traía noticias maravillosas.
El Salvador, Jesucristo, había nacido en Belén y lo encontrarían acostado en un pesebre. Los pastores fueron a Belén y allí vieron al bebé Jesús. Los pastores se sintieron felices de ver al Salvador. Les contaron a otras personas todo lo que habían escuchado y visto. Capítulo 6. La presentación en el templo. Cuando Jesús tenía unas semanas de nacido, sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo en el templo. Simeón, un hombre justo que vivía en Jerusalén, estaba en el templo. El Espíritu Santo le dijo que antes de morir vería a Cristo. Simeón vio al bebé Jesús en el templo, lo sostuvo entre sus brazos y alabó a Dios. Simeón dijo que el bebé traería la salvación a todas las personas. José y María se maravillaron por lo que dijo. Una viuda llamada Ana también vio a Jesús y supo quién era él. Ella dio gracias y les contó a muchas personas acerca de él. Capítulo 7. Los magos. Habían unos magos que vivían en otras tierras. Sabían lo que los profetas habían dicho acerca del nacimiento de Jesús. Cuando vieron una estrella nueva en el cielo, sabían que había nacido un nuevo rey. Los magos fueron a ver a Herodes, el rey de los judíos en Jerusalén. Le preguntaron dónde estaba el nuevo rey. Herodes les dijo que buscaran en Belén y que cuando encontraran al bebé debían regresar y decírselo. Los magos fueron a Belén y encontraron a Jesús. Lo adoraron y le dieron regalos. En un sueño se les dijo que no regresaran a Jerusalén a decirle a Herodes dónde estaba el bebé, así que no lo hicieron. Capítulo 8. El inicuo rey Herodes. Los magos le habían dicho a Herodes que Jesús sería rey, pero Herodes quería ser el único rey. Les dijo a sus soldados que mataran a todos los bebés en Belén y en los lugares cercanos. Un ángel le dijo a José que llevara a María y a Jesús a Egipto, un país lejos de Belén, porque Herodes no buscaría a Jesús allí. José obedeció. Él, María y Jesús estaban en Egipto cuando los soldados de Herodes mataron a todos los bebés en Belén y en los lugares cercanos. Después que murió Herodes, un ángel le dijo a José que regresara a casa con Jesús y María. José los llevó a Nazaret, en donde Jesús estaba a salvo. Capítulo 9. El niño Jesús. Jesús creció en la ciudad de Nazaret. Aprendió muchas cosas y se volvió fuerte en espíritu, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando Jesús tenía 12 años, acompañó a José y María junto a un grupo de personas a una celebración en Jerusalén. Estuvieron allí varios días. Cuando José y María partieron hacia su casa, pensaban que Jesús estaba caminando de regreso a Nazaret con sus amigos, pero Jesús se había quedado en Jerusalén. Cuando José y María lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Nadie en el grupo lo había visto. Así que José y María volvieron a Jerusalén y buscaron a Jesús por 3 días. Estaban muy tristes. Al fin encontraron a Jesús en el templo, hablando con algunos maestros. Él contestaba sus preguntas. Los maestros quedaron sorprendidos al ver cuánto sabía Jesús. María le dijo a Jesús que ella y José se habían preocupado por él. Pero Jesús le respondió que estaba haciendo la obra de su Padre, la obra de Dios. José y María no entendieron. Jesús acompañó a José y a María de regreso a casa y los obedeció. Jesús aprendió cada vez más acerca de la obra de su Padre Celestial. Creció alto y fuerte. La gente lo amaba. Él hacía lo que Dios quería que hiciera. Dios lo amaba. Capítulo 10. El bautismo de Jesús. Juan vivió en el desierto por muchos años. Usaba ropa hecha de pelo de camello y comía miel y langostas.
La gente venía de las ciudades para escuchar sus enseñanzas. Se le conocía como Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñó a las personas acerca de Jesucristo. Les dijo que se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran, y bautizó a los que se arrepentían de sus pecados. La gente le preguntaba a Juan el Bautista cómo podían vivir mejor su vida, y él les decía que compartieran con los pobres, que dijeran la verdad y que fueran justos con los demás. Les dijo que Jesucristo vendría pronto y les daría el don del Espíritu Santo. Un día, cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, llegó Jesucristo y le pidió a Juan que lo bautizara. Juan sabía que Jesús siempre había obedecido los mandamientos de Dios y que no necesitaba arrepentirse, y pensaba que Jesús no tenía que bautizarse. Pero Dios había mandado que todas las personas se bautizaran, así que Jesús le dijo a Juan que lo bautizara. Jesús nos dio el ejemplo al obedecer el mandamiento de Dios de bautizarse. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Dios habló desde el cielo y dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Juan el Bautista también testificó que Jesús era el Hijo de Dios. Capítulo 11. Tentación de Jesús. Jesús fue al desierto para estar con Dios, y allí el Salvador habló con el Padre Celestial. No comió nada por 40 días porque estaba ayunando. Vino el diablo y tentó a Jesús a que probara que era el Hijo de Dios. Primero le dijo que convirtiera unas piedras en pan. Jesús tenía hambre, pero sabía que debía utilizar su poder solo para ayudar a otras personas. Así que no hizo lo que le dijo el diablo. Enseguida el Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar muy alto del templo. Allí el diablo lo tentó una segunda vez, diciéndole que saltara desde el muro del templo. Le dijo a Jesús que si era el Hijo de Dios, los ángeles no permitirían que se lastimara. Jesús no saltó. Sabía que no estaba bien usar sus poderes sagrados de esa forma. Después, el Espíritu Santo llevó a Jesús a la cima de una montaña y le mostró todos los reinos y los tesoros del mundo. El diablo le dijo a Jesús que podría tener todas esas cosas si lo obedecía a él. Jesús dijo que solo obedecería al Padre Celestial, y le dijo al diablo que se fuera. El diablo se fue, y después vinieron ángeles para bendecir a Jesús. Estaba listo para comenzar su obra. Capítulo 12. Las bodas de Caná. Jesucristo y sus discípulos asistieron a una fiesta de bodas en Caná. Allí estaba María, la madre de Jesús. Ella le dijo a Jesús que ya no había más vino para los invitados. Jesús respetaba y amaba a su madre. Le preguntó lo que ella quería que hiciera. María les dijo a los que servían en la boda que hicieran lo que Jesús les dijera. Jesús les dijo que llenaran 6 tinajas de piedra con agua. A cada una de las tinajas le cabían entre 68 y 102 litros. Entonces convirtió el agua en vino. Les dijo a los sirvientes que tomaran el vino de las tinajas y que se lo sirvieran al encargado del festejo. El encargado quedó sorprendido cuando tomó el vino. Generalmente el mejor vino se servía al comienzo del festejo, pero en esta ocasión se sirvió al final. Ese es el primer milagro del que se tiene registro que Jesús realizó durante su vida sobre la tierra, y lo hizo para ayudar a su madre. También sirvió para fortalecer la fe de sus discípulos. Capítulo 13. Jesús y la casa de su Padre Celestial. Jesús fue al templo en Jerusalén. Allí había muchas personas que habían ido a hacer un sacrificio. Para hacerlo, mataban a un animal y lo quemaban sobre un altar. El sacrificio ayudaba a las personas a pensar en el Salvador, porque Él se sacrificaría a sí mismo al sufrir y morir por ellos.
Algunas personas no llevaban un animal para el sacrificio, pero había quienes les vendían animales en el templo. Los vendedores querían ganar mucho dinero, no pensaban en Dios. Jesús vio a las personas que vendían animales en el templo y dijo que el templo era la casa de nuestro Padre Celestial, un lugar santo. Dijo también que la gente no debía estar comprando o vendiendo cosas allí. Jesús hizo un azote, volcó las mesas, tiró el dinero en el piso y echó del templo a los vendedores. Él no les permitió hacer cosas inicuas en la casa del Padre Celestial. Capítulo 14. Nicodemo. Nicodemo pertenecía a un grupo de judíos llamados fariseos. También era un gobernante entre los judíos. Muchos fariseos no creían que Jesucristo había sido enviado por Dios, pero Nicodemo sí creía debido a los milagros de Jesús. Una noche Nicodemo fue a hablar con el Salvador. Jesús le dijo que nadie podía entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. ¿Cómo podía una persona nacer de nuevo? El Salvador explicó que él hablaba de cosas espirituales. Para nacer de nuevo, una persona tiene que ser bautizada en el agua y recibir el Espíritu Santo. Jesús explicó que él había sido enviado a la tierra para ayudarnos a todos a regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Dijo que él sufriría por nuestros pecados y moriría en la cruz para que pudiéramos tener la vida eterna. Dijo que tenemos que creer en él y escoger el bien. Si hacemos lo que es correcto, viviremos para siempre en el reino de Dios. Capítulo 15. La mujer junto al pozo. Jesús salió de Jerusalén para ir a Galilea. Viajó por Samaria y llegó a un pozo. Estaba cansado y descansó junto al pozo. Llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le pidió que le diera agua para beber. Como los judíos usualmente no hablaban con los samaritanos, la mujer se sorprendió. Jesús le dijo a la mujer que él podía darle el agua que causaría que nunca volviera a tener sed. Le explicó que él era el Salvador. El agua que él podía darle era el agua viva de la vida eterna. La mujer fue a la ciudad y habló con muchas personas acerca de Jesús. Ellos también fueron al pozo y escucharon a Jesús. Y muchos creyeron en sus palabras. Capítulo 16. El hijo del noble. Un líder del pueblo judío tenía un hijo que estaba muy enfermo, y todos pensaban que pronto moriría. El hombre dejó a su hijo en la casa y viajó muchos kilómetros a la ciudad de Caná, en donde encontró a Jesús. El hombre le pidió al Salvador que fuera a sanar a su hijo. Jesús le dijo que su hijo sanaría. El hombre le creyó a Jesús y empezó a viajar de nuevo a su casa. Sus sirvientes salieron a recibirle. Le dijeron que su hijo estaba mejorando y que viviría. Él les preguntó cuándo había comenzado a mejorar su hijo, y ellos le dijeron: fue a la misma hora en que Jesús había dicho que sanaría. El hombre sabía que Jesucristo había sanado a su hijo. Él y toda su familia creyeron en el Salvador. Capítulo 17. Gente enojada en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, la ciudad donde había crecido. Fue a una sinagoga, que es un edificio donde los judíos van a la iglesia. Se puso de pie y leyó en las Escrituras las palabras del profeta Isaías, que decían que el Salvador vendría a la tierra y ayudaría a todas las personas. Cuando Jesús cerró las Escrituras y se sentó, todas las personas lo miraron. Jesús dijo que las palabras de Isaías hablaban de él, que él era el Salvador. La gente quedó asombrada al escuchar sus palabras. Dijeron: ¿no es este el hijo de José? No creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. El Salvador sabía lo que ellos pensaban. Querían que él hiciera un milagro.
Pero Jesús les dijo que no les haría milagros porque no tenían fe en Él. Eso hizo que la gente se enojara. Llevaron a Jesús a la punta de un cerro y querían lanzarlo hacia abajo. Jesús escapó y fue a otra ciudad. Capítulo 18. Jesús escoge a sus apóstoles. Un día, Jesús enseñaba a la gente desde un barco en la orilla del mar de Galilea. El barco era de un hombre llamado Pedro. Pedro y sus amigos habían estado pescando toda la noche, pero no habían pescado nada. Después de que Jesús terminó de enseñar, le dijo a Pedro que llevara el barco a las aguas profundas. Entonces les dijo a Pedro y a sus amigos que echaran las redes al agua. Atraparon tantos peces que las redes comenzaron a romperse. Pedro llamó a sus amigos de otro barco para que fueran a ayudarles. Los peces llenaron tanto los dos barcos que los dos comenzaron a hundirse. Pedro y sus amigos quedaron asombrados. Sabían que Jesucristo había hecho que esto sucediera. Pedro se arrodilló a los pies del Salvador. Dijo que no era digno de estar cerca de Jesús. Jesús le dijo que no tuviera miedo. Santiago y Juan, dos de los amigos de Pedro, eran hermanos. Jesús les dijo a Pedro, a Santiago y a Juan que lo siguieran y que fueran pescadores de hombres. Ellos dejaron todo lo que tenían y acompañaron a Jesús. El Salvador también pidió a otros hombres que lo siguieran. Jesús escogió a 12 apóstoles para dirigir su iglesia. Oró toda la noche para escoger a los hombres correctos. A la mañana siguiente, escogió y ordenó a 12 hombres, dándoles el sacerdocio y la autoridad para ser apóstoles. Los apóstoles viajaron a muchas ciudades enseñando el Evangelio y sanando a la gente, y después regresaron a decirle a Jesús lo que habían hecho. Capítulo 19. El Sermón del Monte. Un día Jesús enseñó el Evangelio a sus discípulos en la ladera de un monte junto al mar de Galilea. Les dijo cómo vivir para ser felices y vivir de nuevo con nuestro Padre Celestial. Las cosas que les enseñó también nos harán felices a nosotros. Jesús dijo que debemos ser bondadosos y pacientes y que debemos estar dispuestos a obedecer al Padre Celestial. Debemos poner todo nuestro esfuerzo para ser rectos. Debemos perdonar a los que nos lastimen o nos hagan sentir mal. Si los perdonamos, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. Debemos ser pacificadores, amar a los demás y ayudar a todos a amarse unos a otros. No debemos tener miedo de hablar con las personas acerca del Evangelio o mostrarles que amamos a nuestro Padre Celestial. Cuando otras personas nos ven hacer el bien, eso les ayudará a creer en Dios también. Siempre debemos cumplir nuestras promesas. Y así como queremos que los demás nos traten con bondad, nosotros debemos ser bondadosos con ellos. Jesús dijo que si hacemos esas cosas, seremos felices. Nuestro Padre Celestial nos bendecirá y viviremos con Él otra vez. Capítulo 20. Jesús enseña acerca de la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Dijo que algunas personas oran solo para que otros los vean orar, y enseñó que debemos decir nuestras oraciones personales en un lugar donde podamos estar solos si es posible. Dijo que algunas personas dicen las mismas palabras una y otra vez cuando oran, sin pensar realmente en lo que están diciendo. Jesús dijo que debemos orar sinceramente por lo que necesitamos. El Salvador hizo una oración para enseñar a sus discípulos cómo orar. Comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Alabó a nuestro Padre Celestial y después le pidió ayuda. Dijo amén al final de su oración. Más tarde, Jesús les dijo a sus discípulos que oraran al Padre en el nombre de Él y prometió que nuestro Padre Celestial contestaría sus oraciones. Capítulo 21. Jesús manda al viento y a las olas.
Jesús y sus discípulos estaban en un barco en el mar de Galilea, y Jesús se quedó dormido. El viento empezó a soplar muy fuerte y las olas llenaban el barco de agua. Los discípulos tenían miedo de que el barco se hundiera. Despertaron a Jesús y le pidieron que les ayudara. El Salvador mandó al viento que dejara de soplar y a las olas que se calmaran. El viento dejó de soplar y el mar se calmó. Jesús les preguntó a sus discípulos por qué tenían miedo y les dijo que debían tener más fe. Ellos se preguntaron qué clase de hombre podía mandar al viento y al mar. Capítulo 22. El hombre con espíritus malos. Un hombre que vivía en un cementerio cerca del mar de Galilea tenía un espíritu malo que lo obligaba a actuar de forma salvaje. La gente lo amarró con cadenas para controlarlo, pero él las rompió. El hombre pasaba todo el día y toda la noche en las montañas y en las cuevas. Gritaba todo el tiempo y se cortaba con piedras. Un día Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea en una barca, y cuando el Salvador salió de la embarcación, el hombre corrió hacia él. Jesús mandó al espíritu malo que saliera del hombre. El espíritu malo sabía que Jesús era el Hijo de Dios y le pidió que no lo lastimara. Cuando el Salvador le preguntó su nombre al espíritu malo, él dijo: «Legión me llamo». Legión significa muchos. El hombre tenía muchos espíritus malos, y esos espíritus le pidieron a Jesús que les permitiera entrar en el cuerpo de unos cerdos que estaban allí cerca. Jesús accedió y los espíritus malos salieron del hombre y se fueron a los cuerpos de unos 2000 cerdos, los cuales bajaron corriendo un cerro, entraron al mar y se ahogaron. Los hombres que cuidaban de los cerdos corrieron a la ciudad y le contaron a la gente lo que había sucedido. La gente vino y vio a Jesús y al hombre salvaje, pero ese hombre ya no era salvaje. Eso causó que la gente le tuviera miedo a Jesús y le pidieron que se fuera. Entonces Jesús regresó al barco. El hombre que fue sanado quería ir con él, pero el Salvador le dijo que regresara a su casa y les dijera a sus amigos lo que había sucedido. El hombre se lo contó a sus amigos y ellos quedaron asombrados por el gran poder de Jesús. Capítulo 23. El hombre que no podía caminar. Un día Jesús enseñaba a un grupo de personas en una casa. Unos hombres llevaron cargados sobre un lecho o cama a un amigo para que viera a Jesús. El amigo no podía caminar. Los hombres no lograban meterlo a la casa porque había mucha gente. Subieron al techo de la casa, quitaron parte del techo y bajaron a su amigo a la casa. Cuando Jesús vio la gran fe de esos hombres, le dijo al hombre enfermo que sus pecados le eran perdonados. Le dijo también que levantara su cama y se fuera a la casa. El hombre se levantó. Había quedado sano. Levantó la cama y se fue a la casa caminando. Se sentía muy agradecido con Dios. Capítulo 24. La hija de Jairo es levantada de entre los muertos. Un día Jairo, líder de una sinagoga, cayó a los pies del Salvador. Dijo que su hija de 12 años estaba muy enferma y le suplicó a Jesús que fuera a bendecirla. Él creía que Jesús podía sanarla. Jesús comenzó a seguir a Jairo hasta su casa, pero se detuvo para sanar a una mujer. Al estar hablando con ella, alguien llegó para decirle a Jairo que era demasiado tarde, que su hija había muerto. Jesús escuchó lo que le dijeron y le dijo a Jairo que no temiera, sino que creyera en él. Entonces Jesús acompañó a Jairo a la casa, que estaba llena de gente que lloraba por la muerte de la niña. Jesús les dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. La gente se rió de él. Estaban seguros de que la niña estaba muerta. El Salvador pidió que todos salieran de la casa excepto sus discípulos, Jairo y la esposa de Jairo. Entraron al cuarto donde estaba tendida la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo que se levantara. Ella se levantó y caminó.
y sus padres quedaron asombrados. Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que había ocurrido, y después les dijo a los padres que le dieran a la niña algo de comer. Capítulo 25. Una mujer toca la ropa de Jesús. Una mujer había estado muy enferma por 12 años. Había ido a ver a muchos doctores, pero no pudieron ayudarle. Un día vio a Jesús rodeado de mucha gente. Ella creía que sería sanada simplemente al tocar la ropa de él. Caminó entre toda la gente y tocó la ropa de Jesús. Ella sanó de inmediato. Jesús se dio la vuelta y preguntó: ¿Quién ha tocado mis vestidos? La mujer tuvo miedo. Se arrodilló ante el Salvador y le dijo que ella lo había tocado. Jesús le dijo que su fe en él la había sanado. Capítulo 26. Jesús perdona a una mujer. Un fariseo le pidió al Salvador que fuera a comer a su casa. En esa ciudad vivía una mujer que tenía muchos pecados. Ella sabía que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo y quería hacer algo especial por él. Se arrodilló y lavó los pies del Salvador con sus lágrimas. Luego le secó los pies con el cabello y los besó. También les puso un aceite que olía muy rico. El fariseo sabía que la mujer había hecho muchas cosas malas y pensó que Jesús no debía permitirle que lo tocara. El Salvador sabía lo que estaba pensando el fariseo. Le dijo que la mujer había hecho más que el fariseo para atenderlo. El fariseo no le había dado a Jesús agua para lavarse los pies ni aceite para su cabeza, lo cual era una costumbre común cuando había invitados. Jesús le dijo al fariseo que los pecados de la mujer se le habían perdonado porque ella amaba al Salvador y tenía fe en él, y le dijo a la mujer que se fuera en paz. Capítulo 27. Jesús hace la obra de su Padre en la tierra. En un día de fiesta de los judíos, el Salvador fue al estanque de Betesda en Jerusalén. La gente creía que cuando se agitaba el agua del estanque, la primera persona que entraba al agua sanaba. Jesús vio a un hombre que estaba cerca del estanque y que no había podido caminar por 38 años. Era el día de reposo. Jesús le preguntó al hombre si quería ser sanado. El hombre le dijo que no podía ser sanado porque nunca lograba ser el primero en entrar al agua. Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». El hombre fue sanado inmediatamente. Muchos judíos creían que era un pecado hacer milagros el día de reposo y quisieron matar a Jesús. Jesús contestó que lo que hacía en el día de reposo era lo que su Padre haría. Capítulo 28. Jesús alimenta a 5,000 personas. Unos amigos de Juan el Bautista le dijeron a Jesús que el rey había mandado matar a Juan. Cuando Jesús lo escuchó, fue a un lugar cerca del mar de Galilea para estar solo, pero mucha gente sabía dónde estaba. Más de 5,000 personas lo siguieron hasta allí con la esperanza de que él les enseñara. Jesús les enseñó muchas cosas. Era la hora de comer, pero la mayoría de las personas no tenían comida. Los discípulos querían que Jesús enviara a la gente a los pueblos cercanos a comprar comida. Jesús pidió a los discípulos que averiguaran si alguien había traído comida. Encontraron a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo a todos que se sentaran. Bendijo el pan y los peces y los rompió en pedazos. Los discípulos dieron la comida a la gente y hubo más que suficiente para todos. Capítulo 29. Jesús anda sobre el agua. Después de alimentar a los 5,000, Jesús subió a un monte a orar, y sus discípulos subieron a un barco para atravesar el mar de Galilea. Al llegar la noche, el viento comenzó a soplar y las olas eran muy grandes. Esa noche, muy tarde, Jesús llegó para reunirse con sus discípulos.
caminó sobre el agua para llegar al barco. Los discípulos lo vieron caminar sobre el agua y tuvieron miedo. Pensaban que él era un espíritu. Jesús les dijo: «Soy yo, no temáis». Pedro también quiso andar sobre el agua, y Jesús le dijo que fuera hacia él. Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia el Salvador. Como el viento soplaba muy fuerte, a Pedro le dio miedo. Comenzó a hundirse en el agua y le gritó a Jesús que lo salvara. El Salvador tomó la mano de Pedro y le preguntó por qué no tenía más fe. Cuando Jesús y Pedro llegaron al barco, la tormenta se había calmado. Todos los discípulos adoraron al Salvador, porque sabían que era el Hijo de Dios. Capítulo 30. El pan de vida. Al día siguiente, muchas personas trataron de encontrar a Jesús. Los siguieron a Capernaum en barcos. Jesús sabía que querían que los volviera a alimentar. Les enseñó que el pan solo les daría vida por un corto tiempo, pero que había otra clase de pan que debían buscar, el pan de vida. Les dijo que Él era el pan de vida. Jesús enseñó a la gente que Él sacrificaría su vida por ellos. También les dijo que si lo seguían y creían en Él, obtendrían la vida sempiterna. Capítulo 31. Jesús sana a un hombre sordo. Unas personas le llevaron un hombre a Jesús. Él era sordo y no podía hablar bien. La gente quería que el Salvador lo sanara. Jesús se llevó al hombre a cierta distancia de los demás. Puso sus dedos en los oídos del hombre, tocó su lengua y lo bendijo. Ahora el hombre podía escuchar y hablar, y la gente le podía entender. Jesús le pidió a la gente que no le dijera a nadie lo que había ocurrido, pero se lo contaron a todos. Capítulo 32. Pedro testifica de Cristo. Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaba la gente que era Él. Los discípulos contestaron que algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que era un profeta del Antiguo Testamento que había vuelto a la vida. Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaban ellos que era Él. Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús explicó que Pedro no había recibido su testimonio de la sabiduría de los hombres, sino de una revelación de Dios. Jesús le prometió a Pedro que le daría el sacerdocio y la autoridad para dirigir su iglesia. Entonces Pedro y los discípulos tendrían la autoridad para establecer la iglesia de Jesús en la tierra. Jesús les pidió a sus discípulos que todavía no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Primero tenía que sufrir, morir y levantarse de entre los muertos al tercer día. Capítulo 33. Aparecen en gloria. La transfiguración. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de un monte alto para orar. Al estar Jesús orando, descendió sobre él la gloria de Dios, y su rostro brilló como el sol. Se le aparecieron Moisés y Elías, dos profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaron de la próxima muerte y resurrección de Jesús. Mientras Jesús oraba, los apóstoles se quedaron dormidos. Al despertar, vieron la gloria de Jesucristo, de Moisés y de Elías. Escucharon la voz del Padre Celestial testificar: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Los apóstoles tuvieron miedo y cayeron a tierra, pero Jesús los tocó y les dijo que no temieran. Cuando ellos miraron hacia arriba, los mensajeros celestiales se habían ido. Jesús les dijo a los apóstoles que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta después de que Él muriera y resucitara. Capítulo 34. El joven con un espíritu malo.
Un día, un hombre le pidió al Salvador que ayudara a su hijo. El joven tenía un espíritu malo. Los discípulos ya habían tratado de sanar al hijo, pero no pudieron. Jesús le pidió al hombre que le trajera a su hijo. Cuando llegó el joven, el espíritu malo lo hizo caer al suelo. El Salvador preguntó cuánto tiempo había estado el espíritu malo en el joven. El padre dijo que desde que había sido niño. Jesús dijo que él podía sanar al hijo si el padre tenía fe. El padre comenzó a llorar. Dijo que tenía fe, pero le pidió a Jesús que le ayudara a tener más fe. Jesús mandó al espíritu malo que saliera del joven y que nunca más volviera a entrar. El espíritu malo se enojó y lastimó otra vez al niño, pero después obedeció a Jesús y se fue. El joven estaba tan quieto que muchas personas pensaron que se había muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a ponerse de pie. El joven quedó sanado. El espíritu malo se había ido. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido echar al espíritu malo del cuerpo del joven. Jesús les dijo que a veces tenían que ayunar y orar para que una persona sanara. Capítulo 35. El buen samaritano. Jesús contó muchas historias o parábolas para ayudar a la gente a aprender la verdad. Un día, un líder de los judíos le preguntó a Jesús lo que debía hacer para tener la vida eterna. El Salvador le preguntó qué es lo que las Escrituras decían. El líder dijo que un hombre debía amar a Dios y también a su prójimo. Jesús dijo que eso era cierto. Entonces el líder le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús le contestó con una historia. Un día un judío andaba por el camino que llevaba a la ciudad de Jericó. Unos ladrones lo golpearon y le robaron, dejándolo al lado del camino casi muerto. Poco después, un sacerdote judío pasó y vio al hombre, pero pasó de largo del otro lado del camino y no ayudó al herido. Pasó otro judío que trabajaba en el templo. Él vio al hombre herido, pero tampoco lo ayudó y pasó de largo del otro lado del camino. Entonces pasó un samaritano. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió lástima por él. Atendió las heridas del hombre y le puso ropa. El samaritano llevó al hombre a un mesón y lo cuidó hasta el día siguiente. Cuando tuvo que partir, le dio dinero al encargado del mesón y le pidió que cuidara al hombre. Después de que Jesús contó esa historia, le preguntó al líder judío cuál de los 3 hombres era el prójimo del hombre herido. El líder dijo que era el samaritano, porque le había ayudado. Jesús le dijo al líder judío que fuera como el samaritano. Capítulo 36. Jesús relata 3 parábolas. Un día Jesús comía y hablaba con personas a las que muchos consideraban pecadoras, y unos fariseos lo vieron. Los fariseos creían que los hombres buenos no debían hablar con los pecadores. Pensaban que Jesús no era un buen hombre porque hablaba con los pecadores. El Salvador quería ayudar a los fariseos a entender por qué estaba con los pecadores. Entonces les contó 3 parábolas. La primera se trataba de una oveja perdida. La primera parábola, la oveja perdida. Un buen pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. El pastor dejó las 99 ovejas para buscar a la que se había perdido. Cuando la encontró, se sintió muy feliz. El pastor cargó la oveja hasta su casa. Llamó a todos sus amigos y vecinos para que vinieran a alegrarse con él porque había encontrado a la oveja perdida. Jesucristo les dijo a los fariseos lo que significaba la parábola. Dijo que los que pecan son como la oveja perdida. Así como el pastor quería salvar a la oveja perdida, Jesús quiere salvar a los que pecan. Dijo que por eso hablaba con los pecadores. Y así como el pastor se alegró mucho cuando encontró a la oveja perdida,
Jesús se alegra mucho cuando nos arrepentimos. La segunda parábola, la moneda perdida. Una mujer tenía 10 monedas de plata y una de ellas se le perdió. Entonces la buscó por toda la casa. Al fin encontró la moneda y se puso muy feliz. Llamó a sus amigos y vecinos para contarles. Ellos también se pusieron felices de que hubiera encontrado la moneda perdida. Los líderes y miembros de la iglesia son como la mujer del relato. La moneda perdida es como un miembro de la iglesia que ya no va a la iglesia ni trata de vivir los mandamientos. Es como si estuvieran perdidos de la iglesia. Jesucristo quiere que los miembros de la iglesia busquen a los hermanos y a las hermanas perdidos y que les ayuden a regresar al lado de Él. Se pone muy feliz cuando eso ocurre. Los amigos y vecinos del relato son como los ángeles de Dios que se ponen muy felices cuando una persona se arrepiente. La tercera parábola, el hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos y prometió darles su dinero cuando él muriera. El hijo menor no quería esperar, así que le pidió su parte del dinero a su padre, y él se lo dio. El hijo tomó el dinero, se fue de la casa y se fue a otras tierras. Pecó una y otra vez y se gastó todo el dinero. Finalmente, el hijo ya no tenía dinero para comprar comida y tenía mucha hambre. Le pidió ayuda a un hombre que lo contrató para que le ayudara a dar de comer a los puercos. El hijo tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los puercos. Sabía que los sirvientes en la casa de su padre comían mejor que él. Decidió arrepentirse y pedirle permiso a su padre para ser un sirviente en la casa de él. Cuando el hijo se dirigía a casa, su padre lo vio venir. El padre corrió para encontrarse con su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo a su padre que había pecado y que sentía que no era digno de ser llamado su hijo. El padre le dijo a un sirviente que trajera la mejor ropa y que se la pusiera a su hijo. El sirviente también le puso zapatos en los pies y un anillo en el dedo. El padre le dijo al sirviente que preparara un banquete porque quería que todos celebraran. El hijo que había pecado se había arrepentido y había regresado a casa. El hijo mayor había estado trabajando en el campo. Cuando regresó a casa, escuchó música y vio que estaban bailando. Un sirviente le dijo que había regresado su hermano menor y que el padre quería que todos celebraran. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar a la casa. Su padre salió a hablar con él. El padre estaba agradecido de que el hijo mayor se había quedado con él. Todo lo que el padre tenía sería suyo. También dijo que era correcto celebrar. Estaba feliz de que su hijo menor se había arrepentido y había regresado a casa. Jesús les relató a los fariseos las 3 parábolas porque quería que supieran cuánto ama nuestro Padre Celestial a todos. Él ama a los que le obedecen. También ama a los pecadores, pero no les puede bendecir hasta que se arrepientan. Él quiere que los pecadores se arrepientan y regresen al lado de Él, y quiere que nosotros les ayudemos a hacerlo y que nos sintamos felices cuando regresen. Capítulo 37. Los 10 leprosos. Jesús fue a un pueblito y allí vio a 10 leprosos. Los leprosos son personas que tienen una enfermedad que les causa terribles llagas en todo el cuerpo. Los doctores no podían ayudar a los leprosos, y a la gente le daba miedo acercarse a ellos, porque no querían enfermarse también. Los leprosos le pidieron a Jesús que los sanara. Sabían que Él podía sanarles las llagas. Jesús quería que estuvieran sanos. Les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Cuando se dirigían a ver a los sacerdotes, los 10 leprosos fueron sanados. Las llagas habían desaparecido. Uno de los leprosos sabía que Jesús lo había sanado y regresó a darle las gracias. Jesús preguntó dónde estaban los otros 9 leprosos. Ellos no habían regresado.
Jesús le dijo al leproso agradecido que su fe lo había sanado. Capítulo 38. El fariseo y el publicano. Un día el Salvador habló con unas personas que pensaban que eran más rectas que los demás. Jesús les contó una historia. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, o sea, un recolector de impuestos. A las personas no les caían bien los recolectores de impuestos porque pensaban que no eran honrados. El fariseo se puso de pie enfrente de los demás para orar. Le dio gracias a Dios por ser mejor que otras personas. Dijo que ayunaba 2 veces por semana y pagaba el diezmo. El publicano se quedó solo, inclinó la cabeza y le pidió a Dios que fuera misericordioso con él, porque era un pecador. El fariseo pensaba que era perfecto y que no necesitaba la ayuda de Dios, pero el publicano sabía que no era perfecto y que necesitaba la ayuda de Dios. Él era humilde y le pidió a Dios que lo perdonara. Jesús dijo que las personas debían ser como el publicano. No deben pensar que son mejores que otras personas, sino que deben arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que los perdone. Capítulo 39. Jesús sana a un hombre ciego. Un día Jesús caminaba con sus discípulos cuando vieron a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había pecado o porque sus padres habían pecado. El Salvador dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Jesús pudiera sanarlo y demostrarle al pueblo el poder de Dios. Jesús hizo lodo con la tierra y lo puso en los ojos del hombre ciego. Jesús le dijo al hombre que fuera a lavarse los ojos. En cuanto se lavó el lodo de los ojos, ya podía ver. Cuando sus vecinos lo vieron, no estaban seguros de quién era él. Él les dijo que Jesús lo había sanado. Los vecinos llevaron al hombre con los fariseos. El hombre les dijo a los fariseos que Jesús lo había sanado. Algunos de los fariseos pensaron que Jesús debía ser un hombre recto, pero otros pensaron que era un pecador. Cuando el hombre dijo que Jesús era recto, algunos de los fariseos se enojaron y lo echaron. Jesús encontró al hombre y le preguntó si creía en el Hijo de Dios. El hombre preguntó quién era el Hijo de Dios. Jesús le dijo que él era el Hijo de Dios, y el hombre lo adoró. Capítulo 40. El buen pastor. Un pastor cuida a sus ovejas, les ayuda a encontrar comida y agua. No las deja lastimarse ni perderse. Las conoce y las ama y daría su vida para salvarlas. Jesucristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él nos ama y nos ayuda a aprender la verdad. Nos enseña cómo vivir para que podamos regresar al lado de nuestro Padre Celestial. Él dio su vida por nosotros. El Salvador le dijo a la gente de Jerusalén que él tenía otras ovejas y dijo que visitaría a esas otras ovejas. La gente no le entendió. Después que Jesús resucitó, visitó a sus ovejas en las Américas. El Libro de Mormón nos habla de su visita a ese lugar. Jesús se quedó por muchos días, sanando a los enfermos y bendiciendo a la gente. Les dio el sacerdocio y organizó su iglesia. Les enseñó las mismas cosas que había enseñado a la gente de Jerusalén. Capítulo 41. Jesús bendice a los niños. Jesús iba a Jerusalén, y por el camino había algunas personas que querían que bendijera a sus niños. Los discípulos le dijeron a la gente que no molestaran a Jesús. Pero Jesucristo ama a los niños. Les dijo a los discípulos que permitieran que los niños vinieran a él. También les dijo a los discípulos que ellos debían ser como niños pequeños, y entonces podrían vivir con Dios en el cielo. Capítulo 42.
El joven rico. Un día un joven rico fue con Jesús y le preguntó lo que debía hacer para ir al cielo. El Salvador le dijo que amara y honrara a sus padres y que no matara a nadie, ni mintiera, ni robara. El joven rico dijo que él siempre había obedecido los mandamientos. Jesús le dijo al joven que debía hacer una cosa más. Debía vender todo lo que tenía y dar el dinero a los pobres. Entonces el joven debía seguirlo. El joven rico no quería regalar todo lo que tenía. Amaba las cosas que tenía más de lo que amaba a Dios. El joven se fue sintiéndose triste. El Salvador les dijo a sus discípulos que para los que aman las riquezas es difícil ir al cielo. Los discípulos no le entendieron. Le preguntaron ¿quién puede vivir con Dios? Jesús dijo que las personas que confían en Dios y que lo aman más que cualquier otra cosa pueden vivir con Él en el cielo. Capítulo 43. Jesús devuelve la vida a Lázaro. Un hombre llamado Lázaro vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas, y ellos amaban a Jesús. Lázaro se enfermó de gravedad, pero el Salvador estaba en otro pueblo. María y Marta le mandaron avisar que Lázaro estaba enfermo. El Salvador les pidió a sus discípulos que lo acompañaran para ir a ayudar a Lázaro. Pero los discípulos tenían miedo de ir a Betania, porque estaba cerca de Jerusalén. Algunas personas de Jerusalén querían matar a Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro estaba muerto. Dijo que Él le devolvería la vida. El milagro ayudaría a los discípulos a saber que Él era el Salvador. Jesús fue a Betania. Cuando llegó, Lázaro había estado muerto por 4 días. Marta le dijo a Jesús que Lázaro aún estaría vivo si Él hubiera llegado antes. Jesús dijo que Lázaro volvería a vivir. Le preguntó a Marta si ella creía en Él, y ella le dijo que sí. Ella sabía que Jesús era el Salvador. Marta se fue del lado de Jesús para ir por su hermana María. María también fue a encontrarse con Jesús y muchas personas la siguieron. María se arrodilló llorando a los pies del Salvador. La gente que la acompañaba también estaba llorando. Jesús preguntó dónde estaba el cuerpo de Lázaro. Jesús fue a la cueva donde estaba sepultado Lázaro. Había una piedra enfrente del sepulcro. Le dijo a la gente que quitara la piedra. Jesús miró hacia arriba y le dio las gracias a su Padre Celestial por escuchar sus oraciones. Luego, con voz fuerte, Jesús le dijo a Lázaro que saliera de la cueva. Y Lázaro salió caminando. Mucha gente que vio el milagro ahora creía que Jesús era el Salvador. Capítulo 44. El Salvador va a Jerusalén. Algunas personas les dijeron a los sacerdotes y a los fariseos que Jesús había devuelto la vida a Lázaro. Los fariseos pensaron que toda la gente creería en Jesús. Tenían miedo de que nadie los escuchara a ellos. Los fariseos planearon una forma de matar a Jesús. Esperaron a que Él fuera a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús fue a Jerusalén. Muchas personas supieron que Él venía y salieron a recibirlo. Jesús entró a la ciudad montado en un burro. Un profeta había escrito que el Hijo de Dios haría esto. Mucha gente creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pusieron ramas de palmera y ropa sobre la tierra para que Él pasara encima. Gritaron «Hosana» y dijeron que Jesús era su rey. La gente de Jerusalén vino a ver lo que ocurría. Preguntaron quién era Jesús. La gente les dijo que Él era un profeta de Nazaret. Los fariseos se enojaron. No querían que la gente creyera que Jesús era el Salvador. Jesús sabía que los fariseos querían matarlo. Jesús les dijo a sus discípulos que Él pronto moriría. Él sufriría por los pecados de todo el mundo y luego moriría sobre una cruz. Él era el Salvador del mundo.
y esa era la razón por la que había venido a la tierra. Capítulo 45. Las blancas de la viuda. Jesús fue al templo en Jerusalén. Miró a la gente que daba dinero para la iglesia. Muchas personas ricas dieron mucho dinero. Una viuda pobre dio 2 monedas llamadas blancas. No era mucho dinero, pero era todo lo que tenía. Jesús vio a la viuda y le contó a los discípulos lo que ella había hecho. Dijo que los ricos habían dado más dinero que ella, pero que ellos tenían más dinero para dar. La viuda no tenía más dinero. Ella había dado todo lo que tenía. Le dio más a Dios de lo que habían dado todos los ricos. Capítulo 46. La segunda venida. Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Sus discípulos querían hacerle algunas preguntas. Le preguntaron cuándo serían destruidos los inicuos. También querían saber cuándo regresaría Jesús. Jesús les dijo que antes de su segunda venida, falsos profetas dirían que ellos eran el Cristo y que muchas personas lo seguirían. Pero si los seguidores de él obedecían sus palabras, no serían engañados por los falsos profetas, serían salvos. Jesús también dijo que antes de su regreso habrá muchas guerras, hambre, terribles enfermedades y terremotos. Mucha gente dejará de ayudar a otros y se volverán inicuos. El Evangelio será predicado en todo el mundo, pero muchos no escucharán. El sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. Cuando Jesucristo regrese, la gente lo verá bajar de las nubes con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles para juntar a los rectos. Podemos prepararnos para la segunda venida haciendo lo que es correcto. Cuando veamos las señales que Jesús prometió, sabremos que la venida del Salvador está cerca. Nadie sabe exactamente cuándo vendrá Jesús de nuevo. Si estamos preparados, podremos estar con Él. Capítulo 47. Las 10 vírgenes. Jesús contó el relato de 10 mujeres jóvenes que asistieron a una boda. Esperaron a que llegara el novio para que las dejara entrar. No sabían a qué hora llegaría. Las 10 mujeres tenían lámparas de aceite. 5 de ellas eran sensatas y tenían aceite extra. Las otras 5 mujeres eran insensatas y solo tenían el aceite que llevaban en las lámparas. Cuando el novio tardó en llegar, se les acabó el aceite de las lámparas. Las 5 mujeres sensatas tenían más aceite para poner en las lámparas, pero las 5 insensatas tuvieron que ir a comprar más. Mientras ellas se fueron, llegó el novio y dejó pasar a la boda a las 5 mujeres prudentes. Cuando las 5 mujeres imprudentes regresaron, la puerta estaba cerrada y no pudieron entrar a la boda. Jesús es como el novio de este relato, y los miembros de la iglesia son como las 10 mujeres. Cuando Jesús regrese, algunos miembros estarán preparados porque habrán obedecido los mandamientos de Dios. Pero otros no estarán preparados y no podrán estar con el Salvador cuando Él regrese. Capítulo 48. Los talentos. Jesús les contó a sus discípulos la historia de un hombre que les dio unos talentos a sus siervos. Un talento era una gran cantidad de dinero. A uno de los siervos le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero le dio 1. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió los 5 talentos trabajó mucho y se ganó 5 talentos más. Ahora tenía 10 talentos. El siervo que recibió 2 talentos también trabajó mucho y se ganó 2 talentos más. Ahora tenía 4 talentos. El siervo que recibió 1 talento lo enterró en la tierra porque tenía miedo de perderlo. No trabajó para ganar más talentos. Cuando el hombre regresó, les preguntó a los siervos lo que habían hecho con los talentos que les había dado. El primer siervo le llevó 10 talentos. El hombre se sintió feliz. Puso al siervo como líder sobre muchas cosas y le dijo que tuviera gozo.
El segundo siervo le llevó al hombre 4 talentos. Eso también hizo muy feliz al hombre. Puso al segundo siervo como líder sobre muchas cosas y le dijo que tuviera gozo. El tercer siervo le devolvió al hombre el talento que había enterrado. El hombre no estuvo nada feliz. Le dijo al siervo que era perezoso y que debía haber trabajado mucho para ganar más talentos. El hombre le quitó el talento al tercer siervo y se lo dio al primero. Luego echó de allí al siervo perezoso. El hombre de la historia es como Jesús y nosotros somos como los siervos. Jesús juzgará cómo usamos los dones que se nos han dado. Capítulo 49. La primera Santa Cena. Cada año los judíos tenían una fiesta llamada la Pascua. Esa fiesta les ayudaba a recordar que Dios había salvado a sus antepasados en la época de Moisés. Jesús y los 12 apóstoles necesitaban un lugar para comer la cena de Pascua. El Salvador envió a Pedro y a Juan a buscar un cuarto y ver que todo estuviera preparado para la cena. Encontraron un cuarto y prepararon la cena. Jesús y todos los apóstoles fueron a ese lugar y allí comieron todos juntos la cena de Pascua. Jesús les dio la Santa Cena a sus apóstoles por primera vez. Tomó el pan en sus manos, lo bendijo y después lo rompió en pedazos. Les dijo a sus apóstoles que comieran el pan. Jesús les dijo que al comer el pan pensaran en el cuerpo de Él. Les pidió que recordaran que Él moriría por ellos. Jesús sirvió el vino en una copa. Bendijo el vino y les dijo a los apóstoles que lo tomaran. Jesús les dijo que al tomar el vino pensaran en la sangre de Él. Les pidió que recordaran que Él sangraría y sufriría por los pecados de todas las personas. Jesús también les dijo a los apóstoles que pronto unos hombres inicuos lo matarían. 11 de los apóstoles se pusieron muy tristes, porque amaban al Salvador y no querían que Él muriera. Jesús sabía que uno de los apóstoles ayudaría a los hombres inicuos. Ese apóstol se llamaba Judas Iscariote. Capítulo 50. Otras enseñanzas en la última cena. Después de terminar de cenar, Jesús les dijo a sus apóstoles que debían amarse unos a otros como Él les había amado. Les dijo que si lo hacían, la gente sabría que ellos eran discípulos de Él. Les dijo que si los apóstoles lo amaban a Él, guardarían sus mandamientos. Les prometió el don del Espíritu Santo y éste les enseñaría todo lo que necesitaban saber. El Espíritu Santo ayudaría a los apóstoles a recordar las cosas que Jesús les había enseñado. Jesús dijo que Él era como una vid, y los discípulos son como los pámpanos o ramas de la vid. Solo un pámpano o rama que esté bien sujeto a la vid puede producir buen fruto. Jesús les prometió a sus apóstoles que si vivían el Evangelio, su fruto, o sea, sus obras, sería bueno. Si no lo seguían, serían como los pámpanos o ramas que se cortan de la planta y no producen nada. Jesucristo oró y pidió que sus apóstoles fueran unidos. Quería que enseñaran a la gente a creer en Él y a saber que nuestro Padre Celestial les ama. Entonces Jesús y los apóstoles cantaron un himno y salieron de la habitación. Capítulo 51. Jesús padece en el jardín de Getsemaní. Jesús y los apóstoles fueron al jardín de Getsemaní. Judas no los acompañó, ya que fue a decirles a los líderes judíos dónde estaba Jesús. El Salvador les pidió a Pedro, Santiago y Juan que entraran con él al jardín y que esperaran mientras él iba a orar. Jesús sabía que tenía que sufrir por los pecados de todas las personas. No quería sufrir, pero escogió obedecer a nuestro Padre Celestial. Pedro, Santiago y Juan se durmieron mientras Jesús oraba. Jesús fue y los encontró dormidos y les pidió que permanecieran despiertos. Fue a orar otra vez. Pedro, Santiago y Juan querían quedarse despiertos, pero estaban muy cansados
y se volvieron a dormir. Jesús los encontró dormidos otra vez. Fue y oró una tercera vez. Al orar, Jesús comenzó a temblar por causa del dolor, y llegó un ángel a fortalecerlo. Sufrió tanto que sudó gotas de sangre. Él estaba sufriendo por todos nuestros pecados, para que podamos ser perdonados si nos arrepentimos. Jesús despertó a Pedro, Santiago y Juan. Les dijo que alguien lo iba a traicionar y que lo matarían. Jesús dijo que unas personas inicuas venían a llevárselo. Capítulo 52. Los juicios de Jesús. Los líderes de los judíos enviaron a unos hombres con espadas y palos al jardín de Getsemaní. Judas Iscariote los acompañaba. Los principales sacerdotes le habían pagado a Judas para que les enseñara a los hombres dónde estaba Jesús. Judas le dio un beso a Jesús para que los hombres supieran que él era. Los hombres se llevaron a Jesús, se burlaron de él y lo golpearon. Después llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás. Los líderes judíos le hicieron preguntas a Jesús. Dijeron que él había roto la ley al decir que era el Hijo de Dios. Jesús les dijo que él era el Hijo de Dios. Ellos dijeron que Jesús era culpable y debía morir. Los líderes judíos no tenían ninguna autoridad para matar a Jesús. Entonces lo llevaron ante Poncio Pilato, quien podía sentenciarlo a muerte. Los líderes judíos le dijeron a Pilato que Jesús había enseñado a la gente a desobedecer la ley romana. Pilato no pensaba que Jesús hubiera hecho algo malo y quería soltarlo, pero la gente quería que Jesús fuera crucificado. Aún así, Pilato quería soltar a Jesús, pero los sacerdotes y la gente seguían gritando que querían que Jesús fuera crucificado. Pilato se lavó las manos. Dijo que él no era responsable de la muerte de Jesús. La gente dijo que ellos serían responsables de su muerte. Pilato dijo a sus soldados que crucificaran a Jesús. Capítulo 53. La crucifixión de Jesús. Los soldados golpearon a Jesús con látigos. Le pusieron un manto púrpura. Hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Se rieron de él y le escupieron. Dijeron que era el rey de los judíos. Mucha gente siguió a los soldados mientras llevaban a Jesús a un cerro cerca de Jerusalén. Lo obligaron a cargar su propia cruz. Le clavaron las manos y los pies a la cruz y la levantaron. También crucificaron a otros 2 hombres que eran ladrones. Jesús oró y le pidió al Padre Celestial que perdonara a los soldados que lo habían crucificado, porque ellos no sabían que Él era el Salvador. María, la madre de Jesús, estaba de pie cerca de la cruz. El apóstol Juan también estaba allí. Jesús le pidió a Juan que cuidara a la madre de él, y Juan se llevó a su casa a la madre de Jesús. La tierra quedó cubierta de oscuridad. El Salvador sufrió en la cruz por muchas horas. Finalmente su espíritu dejó su cuerpo y murió. Cuando murió, hubo un terremoto que rompió grandes rocas en pedazos. Una cortina del templo llamado velo se partió en 2. Los soldados romanos sintieron miedo. Uno de los discípulos de Jesús bajó el cuerpo del Salvador de la cruz. Lo envolvió en un lienzo y lo colocó en una tumba, un lugar donde se sepulta a las personas. Rodaron una piedra muy grande enfrente de la tumba para cubrir la entrada. Capítulo 54. Jesús resucita. El cuerpo del Salvador estuvo en el sepulcro hasta el domingo por la mañana. Entonces llegaron 2 ángeles y rodaron la piedra que cubría la entrada del sepulcro. Una mujer a la que Jesús había sanado, que se llamaba María Magdalena, fue al sepulcro. Quedó sorprendida al ver que la piedra no cubría la entrada.
El cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Corrió a contarles a Pedro y a Juan que alguien se había llevado el cuerpo del Salvador y que ella no sabía dónde estaba. Pedro y Juan corrieron a la tumba. Encontraron el manto con el que se había envuelto el cuerpo de Jesús para sepultarlo, pero el cuerpo no estaba allí. Pedro y Juan no sabían qué hacer, así que regresaron a casa. María Magdalena se quedó junto al sepulcro llorando. Cuando volvió a mirar, vio a 2 ángeles dentro del sepulcro. Le preguntaron a María Magdalena por qué lloraba. Ella dijo que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús y que ella no sabía dónde estaba. Volvió la mirada y vio a alguien. Pensó que era el jardinero. Él le preguntó por qué lloraba. Ella le preguntó si sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. Entonces el hombre le dijo, María, y ella supo que era Jesús. Él le pidió que les dijera a los apóstoles que él había resucitado. María Magdalena y varias mujeres más les dijeron a los apóstoles que Jesús había resucitado. Al principio los apóstoles no les creyeron. Más tarde, mientras los apóstoles conversaban, Jesús entró al cuarto donde estaban. Los apóstoles tuvieron miedo porque todavía pensaban que él estaba muerto. El Salvador les dijo que tocaran sus manos y sus pies. Había resucitado. Su cuerpo y su espíritu se habían unido otra vez. Los apóstoles se sintieron felices de verlo. Él les pidió de comer y le dieron pescado y panal de miel, y él comió. Jesucristo fue la primera persona que resucitó. Entonces resucitaron muchas personas más, y los vieron personas que vivían en Jerusalén. Jesús había dicho, «Yo soy la resurrección y la vida. Algún día todos resucitaremos porque Él venció la muerte». Capítulo 55. Los apóstoles dirigen la iglesia. Después de su resurrección, Jesús se quedó con sus apóstoles por 40 días. Les enseñó muchas cosas acerca del Evangelio y acerca de su iglesia. Les dijo que enseñaran el Evangelio a todos. También les dijo que pronto los dejaría, pero que recibirían el Espíritu Santo para ayudarles. Los apóstoles vieron a Jesús subir al cielo. 2 ángeles vestidos de blanco les dijeron a los apóstoles que algún día Jesús regresaría del cielo. Ahora los apóstoles eran los líderes de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Pedro era el presidente y Santiago y Juan eran sus consejeros. Solo había 11 apóstoles porque Judas estaba muerto. Nuestro Padre Celestial les dijo a los apóstoles que escogieran a Matías para que fuera uno de los 12 apóstoles. Todos los apóstoles tenían un llamamiento especial en el sacerdocio. Los apóstoles y los otros discípulos tenían fe en el Señor y obedecían sus mandamientos. Se amaban unos a otros. Con el sacerdocio y el poder del Espíritu Santo, los apóstoles podían hacer muchas cosas. Sanaron a los enfermos y fueron misioneros. Enseñaron acerca de Jesucristo y su Evangelio. Muchas personas creyeron las palabras de los apóstoles y se unieron a la iglesia. A los miembros de la iglesia se les llamaba santos. Capítulo 56. Pedro sana a un hombre. A un hombre que no podía caminar, lo cargaban al templo todos los días. Se sentaba a las puertas del templo y pedía dinero. Un día vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo. Les pidió dinero a Pedro y a Juan. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero que le daría otra cosa. Pedro bendijo al hombre en el nombre de Jesucristo y lo sanó. Después le ayudó a levantarse. El hombre caminó por primera vez en su vida. Muchas personas vieron al hombre que caminaba y saltaba. Sabían que había sido un milagro. Sabían que Pedro tenía el poder de Dios.
Pedro les dijo que Jesucristo le había dado el poder para sanar al hombre. Pedro fue un gran misionero. Ayudó a muchas personas a creer en Jesucristo y a seguirlo. Capítulo 57. Unos hombres inicuos matan a Esteban. Muchos líderes judíos pensaban que cuando Jesús muriera ya no habría más milagros. Sin embargo, los apóstoles también hicieron milagros. Muchas personas creyeron en Jesucristo y se unieron a la iglesia. Eso hizo enojar mucho a los líderes judíos. Pusieron en prisión a Pedro y a Juan. El rey Herodes Agripa mandó matar al apóstol Santiago. Los apóstoles llamaron a 7 hombres para ayudar a dirigir la iglesia. Uno de ellos era un hombre justo que se llamaba Esteban. Él enseñó el evangelio a muchas personas. Unas personas malas mintieron y dijeron que Esteban había hablado en contra de la ley judía. Lo llevaron a juicio ante los líderes judíos. Esteban les dijo a los líderes que ellos eran inicuos. Les dijo que ellos habían matado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Esteban miró al cielo y vio al Padre Celestial y a Jesucristo. Cuando les dijo a los líderes lo que había visto, ellos se enojaron mucho. Sacaron a Esteban de la ciudad para matarlo a pedradas. Pusieron sus abrigos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando Esteban estaba a punto de morir, le pidió a Dios que llevara su espíritu al cielo. También le pidió a Dios que perdonara a los que lo mataban, y luego murió. Capítulo 58. Simón y el sacerdocio. Muchas personas de Samaria escucharon el Evangelio y lo creyeron. Fueron bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron a Samaria. Pusieron las manos sobre la cabeza de las personas y les dieron el don del Espíritu Santo. Un hombre llamado Simón vio que Pedro y Juan daban el don del Espíritu Santo. Él sabía que los 2 apóstoles podían dar ese don a las personas porque tenían el sacerdocio, y él también quiso tener el sacerdocio. Les ofreció dinero a Pedro y a Juan para que se lo dieran. Pedro le dijo a Simón que nadie puede comprar el sacerdocio. Dios se lo da a los hombres justos. Pedro sabía que Simón no era un hombre justo, y le dijo que se arrepintiera. Capítulo 59. Saulo aprende acerca de Jesús. Saulo había visto a la gente matar a Esteban. Un día Saulo caminaba a la ciudad de Damasco con unos amigos. Quería poner en prisión a algunos de los discípulos de Cristo. De repente lo rodeó una luz muy brillante que bajaba del cielo y se cayó a tierra. Entonces Saulo escuchó la voz de Jesús que le preguntaba por qué trataba de hacer daño a los santos. Saulo sintió miedo. Le preguntó a Jesús lo que debía hacer. El Salvador le dijo que debía ir a Damasco. Allí se le diría lo que debía hacer. Saulo abrió los ojos, pero no podía ver. Había quedado ciego. Sus amigos lo llevaron a Damasco. Un discípulo de Jesucristo que se llamaba Ananías vivía en Damasco. En una visión, Jesús le dijo a Ananías que fuera a ver a Saulo. Ananías tenía el sacerdocio. Puso las manos sobre la cabeza de Saulo y lo bendijo para devolverle la vista. Después de sanar, Saulo fue bautizado y recibió el don del Espíritu Santo. Saulo se cambió el nombre a Pablo. Fue llamado a ser un apóstol y llegó a ser un misionero para la iglesia. Él escribió muchas cartas, fue a muchas tierras y enseñó el Evangelio. Capítulo 60. Pedro devuelve la vida a Tabita. Una buena mujer que se llamaba Tabita vivía en la ciudad de Jope. Ella era discípula de Jesucristo. Ayudaba a muchas personas y hacía muchas cosas buenas. Ella enfermó y murió. Sus amigos pidieron a Pedro que fuera a verla. Cuando él llegó,
les pidió a los amigos de Tabita que salieran de la habitación. Pedro se arrodilló y oró, y luego le dijo a Tabita que se levantara. Ella abrió los ojos y se sentó. Pedro le ayudó a levantarse. Ella llamó a sus amigos y ellos vinieron y vieron que estaba viva. Pedro había usado el poder del sacerdocio para devolverle la vida a Tabita. Muchas personas de Jope creyeron en Jesucristo cuando supieron que Tabita había vuelto a la vida. Capítulo 61. Pablo y Silas en prisión. Una muchacha estaba invadida de un mal espíritu. A la gente le gustaba escuchar lo que ese espíritu malo decía a través de ella. Pagaban a los hombres que la empleaban por escuchar hablar al espíritu malo. Cada vez que Pablo y Silas pasaban por allí, la muchacha los seguía y el espíritu malo hablaba. Un día Pablo mandó al espíritu malo que saliera de la muchacha, y así lo hizo. Los hombres para los cuales ella trabajaba se enojaron mucho, porque ya no podían ganar dinero. Los hombres llevaron a Pablo y a Silas ante los líderes de la ciudad, y les dijeron que Pablo y Silas habían estado causando problemas. Los líderes mandaron azotar a Pablo y a Silas y los echaron en la prisión. Esa noche Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a nuestro Padre Celestial. Todos en la prisión los escucharon. De repente, la tierra comenzó a temblar y se abrieron las puertas de la prisión. El guardia despertó y vio que las puertas estaban abiertas. Pensó que los prisioneros habían escapado. Pablo le dijo al guardia que no se preocupara, porque todavía estaban allí todos los prisioneros. El guardia se arrodilló ante Pablo y Silas y les preguntó cómo podía ser salvo. Pablo y Silas enseñaron el evangelio al guardia y a su familia, y esa noche se bautizaron. Al día siguiente, los líderes de la ciudad soltaron a Pablo y a Silas, y estos fueron a otra ciudad para hacer más obra misional. Capítulo 62. Pablo obedece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén. También le dijo que allí lo echarían en la prisión. Pero Pablo no tenía miedo. Amaba al Salvador e hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Pablo se despidió de sus amigos. Dijo que nunca los volvería a ver. Les dijo que vivieran el Evangelio y que obedecieran los mandamientos de Dios. Pablo les advirtió que no escucharan a los que trataran de enseñarles cosas que no fueran verdaderas. Pablo les dijo que se amaran y se cuidaran unos a otros. Se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraron. Lo acompañaron al barco y lo vieron partir hacia Jerusalén. Capítulo 63. Pablo termina su misión. Pablo fue al templo de Jerusalén. Un grupo de judíos pensó que Pablo había llevado al templo a unas personas que no eran judías. Eso hizo enojar mucho a los judíos. Sacaron a Pablo del templo y lo golpearon. Los soldados romanos arrestaron a Pablo, pero permitieron que les hablara a los judíos. Pablo les testificó que había visto una luz del cielo y que había escuchado la voz del Salvador. Les dijo que Jesús le había dicho que predicara el Evangelio. La gente no creyó lo que dijo Pablo y quería matarlo. Los soldados llevaron a Pablo a la prisión a pasar la noche. El Salvador visitó a Pablo en la prisión y le dijo que no tuviera miedo. Dijo que Pablo iría a Roma y enseñaría el Evangelio allí. Para proteger a Pablo, los romanos lo enviaron a otra ciudad en donde estaba el rey Agripa. Pablo le dijo al rey Agripa que había sido un fariseo y que había odiado a los que creían en Jesús, y que incluso los había metido en la prisión. Pero después había visto una luz del cielo y había escuchado la voz del Salvador, y ahora creía en Jesús. Pablo le testificó al rey Agripa que el Evangelio era verdadero. Le dijo que Jesús había resucitado.
En una visión, Jesucristo le había dicho a Pablo que enseñara su evangelio. Como Pablo había obedecido, muchas personas lo odiaban. El rey Agripa dijo que Pablo casi lo había convencido de creer en Jesús. El rey no pensaba que debían matar a Pablo, pero tuvo que enviarlo a Roma, en donde le harían un juicio. Pablo estuvo en la prisión en Roma por 2 años. Mucha gente fue a verlo, y él les enseñó el Evangelio. Pablo escribió cartas a los santos que vivían en otras tierras. Algunas de esas cartas, llamadas epístolas, son parte del Nuevo Testamento. Pablo sabía que lo iban a matar, pero no tenía miedo, porque había obedecido los mandamientos de Dios. Había enseñado el Evangelio. Había terminado su misión. Pablo sabía que nuestro Padre Celestial lo amaba. También sabía que después de morir, viviría con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Después del Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia trabajaron muy duro para enseñar a la gente acerca de Jesucristo. Visitaron a los santos y les escribieron cartas. En muchas tierras, la gente se unió a la iglesia. Las personas malas no querían que la gente creyera en Jesucristo. La gente mala quería cambiar los mandamientos. Algunos santos les hicieron caso. Muchos dejaron de creer en Jesús y ya no obedecieron sus mandamientos. La gente mató a los apóstoles y a muchos de los santos. No quedó nadie para dirigir la iglesia. Las llaves del sacerdocio se quitaron de la tierra. La gente ya no tenía profetas para guiarla. La iglesia de Jesucristo ya no estaba sobre la tierra. Los apóstoles Pedro y Pablo habían dicho que eso ocurriría. Pasaron cientos de años y había muchas iglesias diferentes. Ninguna de ellas tenía apóstoles ni tampoco el sacerdocio de Dios. Ninguna de las iglesias era la iglesia de Jesucristo. Pero los profetas habían dicho que después de muchos años, la iglesia de Jesucristo volvería de nuevo a la tierra. En 1820, un joven llamado José Smith quería saber cuál de todas las iglesias era la iglesia de Jesucristo. Fue a una arboleda cerca de su casa y oró. Le pidió a Dios que le dijera cuál era la iglesia correcta. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo visitaron a José Smith. El Salvador le dijo a José que no se uniera a ninguna de las iglesias, porque ninguna de ellas era la suya. Dios escogió traer la iglesia de Jesucristo de nuevo a la tierra a través de José Smith. Dios envió ángeles para darle el sacerdocio y le ayudó a traducir el Libro de Mormón. El 6 de abril de 1830 se organizó de nuevo sobre la tierra la Iglesia de Jesucristo. Así como Jesús escogió a 12 apóstoles cuando estuvo en la tierra, Dios ayudó a José Smith a escoger a 12 apóstoles para ayudarle a dirigir la iglesia. A esos hombres se les dio el poder para enseñar el Evangelio y para hacer milagros. Jesús quiere que todos sepan acerca de su iglesia. Le dijo a José Smith que enviara misioneros para enseñar a toda la gente acerca de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la misma iglesia que Jesús organizó cuando vivió sobre la tierra.